Les pido el favor a mi hermano Anderson. ¿Quieres, por favor, darnos una palabra de oración? ¿Quién quiere, por favor, colaborarme con una oración para que empecemos? Padre Celestial, damos gracias, Rey, por este día, Dios. Damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar nuevamente delante de ti, Padre eterno. Damos gracias, Señor, porque tú eres santo, tú eres verdad, tú eres Dios sobre toda la creación. Padre Celestial, te entregamos esta clase. Padre, te pedimos sabiduría, te pedimos inteligencia, Dios. Que seas tú tomando el control de los aparatos tecnológicos, de la red inalámbrica, de Internet, para que esta sea una clase, Señor, que la podamos hacer para la gloria tuya, Dios. Padre, dale sabiduría, dale inteligencia al expositor de esta materia, La Dios. repito, Y que toda la gloria y la honra siempre sean dadas a ti, mi buen Jesús. En el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén. Gracias, mi hermana Lisette. Bienvenida, mi hermana Lisette, que no la había saludado. Muy bien. Clase número 2. Discúlpenme que tuve que cerrar la cámara, pero yo tengo un gatico bebé y estaba jugando aquí en las conexiones del computador y dije, me va a dejar sin, me va a apagar el computador. Bueno, bienvenidos a la clase de hermenéutica, la segunda clase. Eh, y hoy vamos a ver una serie de, hoy vamos a entrar más bien en materia, la materia como tal. La materia como tal de la hermenéutica. Vamos a ver una serie de herramientas que tenemos que tener muy claras. La semana pasada mirábamos que habían tres tipos de hermenéutica, la general, la hermenéutica bíblica y la hermenéutica especial o específica, dándonos cuenta que la hermenéutica bíblica entra dentro de los conceptos de la hermenéutica general. Entonces, en esta hermenéutica general encontramos tres principios o elementos que son supremamente importantes. Todo lo que nosotros vamos a hablar aquí es supremamente importante para un buen manejo y un buen estudio y una buena comprensión. Y no solamente eso, sino que después de hacer este texto, seguramente se va a ir a enseñar este texto, ¿cierto? A otras personas. Por lo tanto, debe ser un estudio absolutamente consciente de que estamos siendo la voz de Dios. Por lo tanto, cuán peligroso que nosotros vayamos a decir algo diferente de lo que Dios quiere estipular o tiene estipulado en sus santas escrituras y aparte de eso quiere transmitir. Entonces, estos tres principios son el lenguaje, la cultura y el contexto. Ninguno de nosotros como intérpretes puede, y menos debemos dejar a un lado estos principios durante el estudio e interpretación de cualquier texto bíblico. El lenguaje, la cultura y el contexto. Tres principios o tres elementos supremamente importantes. Es a través, como dice la diapositiva, de estos tres elementos que podemos obtener datos muy cercanos al autor de la obra. O de lo contrario, se encontraría con una interpretación equívoca del texto y una mala interpretación. A veces queremos sacar de dos versículos una enseñanza sin ni siquiera darnos cuenta desde dónde vienen esos dos versículos. Entonces,
Fíjense lo que está diciendo aquí, obtener datos muy cercanos al autor de la obra. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos puesto cuando leemos un texto a pensar, a investigar acerca del autor, acerca de lo que estaba pasándole al autor en ese momento, acerca de las circunstancias sociales, económicas, culturales en las que ese autor, inspirado por el Señor, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esos textos y en qué situación estaban los receptores también? Porque antes de que usted traiga ese texto hacia nosotros para dar una enseñanza, primero tenemos que entender claramente cuál era la situación en el momento en que se escribió el texto. Nosotros no nos podemos saltar ese paso. Muy bien. Sigamos, por favor. El lenguaje del texto. Todo texto tiene un idioma o una lengua, si queremos hablar así, en la cual fue escrito. Los textos nuestros, usted y yo tomamos un texto de la literatura universal o cualquier literatura, de ejemplo de Gabriel García Márquez. ¿En qué lenguaje, en qué idioma está escrito? En el español. Por lo tanto, todo texto tiene un idioma. Esta lengua, no nos vayamos a pensar que son lenguas posiblemente angélicas. No, estamos hablando de idiomas. Alemán, francés, italiano, griego, hebreo. Sí, esa lengua. Y todo escrito, todo texto tiene un lenguaje, tiene un idioma. No hay texto que no tenga un idioma. Está escrito, como dice aquí, castellano, griego, chino o en cualquier otro idioma. Las lenguas como tal son formas o modos escritos o hablados. ¿Para qué? Para proferir, para poder compartir un pensamiento. Y estos se insertan en determinado lenguaje. Acordémonos que la Biblia está escrita, Antiguo Testamento en hebreo, algunos pasajes en arameo, y el Nuevo Testamento está escrito en su totalidad en griego. Entonces, fijémonos que no hay lengua sin lenguaje. No hay un idioma que tampoco tenga un lenguaje. O sea, una gramática, una puntuación, unos conectores, porque todo eso es lo que usted y yo, a partir de este momento, con la clase de hermenéutica, vamos a empezar a investigar la totalidad del texto. Fijarnos que si mi texto arranca después de un punto y coma, eso quiere decir que yo tengo que irme a leer anteriormente y eso lo vamos a ver ahora. Hay conectores en las escrituras. Por lo tanto, usted y yo tenemos que ser muy claros. Nosotros al Señor no podemos entregarle las migajas. Nosotros al Señor, y cuando hacemos un estudio de un texto, de un capítulo, de un pasaje, de un libro, debemos tener la conciencia de que estamos hablando de la palabra de Dios. Y debo poder darle a Dios el tiempo que se merece para yo poder entender, interpretar, explicar, traducir el texto bíblico para que la enseñanza que yo vaya a dar verdaderamente sea una enseñanza la cual Dios quiere que le demos. Entonces a Dios no le entreguemos las migajas, sí, porque a veces hacemos el trabajo a medias. Discúlpenme, pero a veces hacemos el trabajo a medias. Entonces, toda lengua tiene una gramática y una sintaxis, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros luchamos con la gramática y la sintaxis del español, que es un idioma muy complejo? ¿Sí? Entonces, las palabras no se encuentran solitas, sino que están relacionadas las unas con las otras y cada palabra se va encontrando y se va relacionando
hasta completar una frase y hasta completar una oración completa. Entonces, para poder entender un texto, es necesario poder reconocer cuáles son los elementos sintácticos, gramaticales, géneros literarios, figuras literarias que están relacionando las palabras, las frases y las oraciones. La cultura. El texto y todo texto nace dentro de una cultura y fue escrito por una persona, un autor con un marco cultural también determinado, ¿cierto? O sea, no es lo mismo la persona que escribe habiendo nacido en la costa que una persona que escribe habiendo nacido posiblemente en Nariño o en Bogotá. No es lo mismo, ¿sí? Porque la cosmovisión, la forma de expresión son muy diferentes en cada parte, pero todo texto nace dentro de una cultura. Y los textos que ustedes y yo buscamos interpretar de la forma más correcta no son precisamente occidentales. ¿Sí? Entonces tenemos que irnos a buscar y a entender la cultura, las costumbres y las tradiciones del pueblo hebreo, del pueblo egipcio, perdón, del pueblo griego, porque eso es lo que nosotros estamos teniendo contacto cada vez que nos acercamos a la Biblia. Entonces, la persona también estuvo en un marco cultural. Acuérdense que de Pedro y de Juan hablaban que eran personas del pueblo, del vulgo, ¿sí? Mientras Pablo era un hombre que era supremamente estudiado. Entonces, la persona también se mueve en un marco cultural determinado. Y esto también determina la forma de la escritura. Entonces yo tengo que entender, bueno, el autor, ¿quién era inicialmente? Se gestó como texto a partir de una cultura que al menos practicaba la escritura. Muchas personas dicen, pero ¿y cómo es posible que Moisés haya escrito? Es que acuérdense cuál fue el trasfondo cultural y de enseñanza de Moisés. Si es que él lo criaron como príncipe. Entonces él tenía la posibilidad de haber estudiado escritura, ¿no es cierto? Y una serie de contextos. Entonces, el contexto y el lenguaje de un texto están inmersos en una cultura determinada. Acuérdense lo que hablábamos la semana pasada acerca de esas tradiciones y esas costumbres de los pueblos de Mesopotamia. Sí, lo que pasó con Lot y con los enviados de Dios y con las hijas de Lot. Si nosotros no entendemos el contexto cultural de ese momento en ese sector, entonces nosotros nos vamos a hacer una impresión diferente de la que realmente deberíamos tener. Entonces, el método que estudia el pasado cultural de los pueblos se conoce como método histórico crítico. Método histórico crítico. Todo texto tiene una cultura y no hay un texto sin cultura. Así como habíamos hablado, no hay un texto, no hay una lengua que no tenga lenguaje y no hay un texto que no tenga una lengua. Igualmente, no hay texto que no tenga una cultura, ni que haya nacido en un medio cultural. Si uno no conoce el contexto cultural en el cual se produjo un determinado texto, una determinada narración, podemos cometer muchísimos errores de interpretación. Tanto así que podemos dar a la mente la imaginación suelta
de decir, es que seguramente pasó esto. Y déjeme decirle una cosa. Si la Biblia no lo dice, nosotros tampoco adivinamos. La Biblia no lo dice, usted y yo no adivinamos ni tampoco empezamos a sacar conclusiones que no son Pastor Pedro, roncando y ninguno se mete un puño, ni siquiera se tocan, son unos aguajeros. Es más, como están en mi casa, te ordeno que le dejes un puño o si no te meto 4 puños a ti. Ahora, hermano Pedro, por favor, cierre el micrófono. Hermana Luatani. Pedro, oye, Pastor tú sabes Pedro, ¿qué pasó? Sabes que una vez yo micrófono. jugué Monopolio, ¿verdad? Y el primero que se fue a quiebra fui Bueno, yo yo. voy a ver si yo lo puedo cerrar. Sí, no, y ¿saben qué? Encima de eso, a Pastor mí me Pedro Daniel. asaltaron. Tuve Pedro preso Daniel. 6 veces. Y cuando fui banco me llevaron todo. El contexto del texto. De jueguito, a la doñita lo que le gusta jugar es el bingo. A ver si yo puedo hacer y yo soy el que canta los bolos. Yo estoy perfecto cantando eso. Brinca el gato, 24. Era, mientras más lo mira, más me crece, me crece. Pastor Pedro. Pastor Pedro. Amén, amén. Aquí estamos. Aquí, ahora pongo a cerrar. Perdón, que queda apretecido. Ya. Ahora. Por favor, me deja el micrófono apagado, por favor. Gracias. Bien. Disculpen, por favor. El contexto del texto. Qué importante es entender que si yo voy a tomar un pasaje bíblico, 1 o 2 versículos bíblicos de un texto, yo no puedo simplemente sacarlo del contexto. Todo texto de la Biblia tiene un contexto. Y no solamente estoy hablando de un contexto gramatical. Estoy hablando de un contexto cultural, estoy hablando de un contexto social, un contexto económico. Entonces, mi tarea, como hablábamos ahora, yo no puedo entregarle al Señor las migajas. Él me está entregando a mí una obra literaria que es palabra de salvación. Y yo debo poder respetar, y debo respetar eso. Reverenciarme delante de la palabra del Señor. Y yo poder entender que debo hacer un estudio concienzudo de cada texto. Al Señor no le podemos entregar las migajas. Entonces, todo texto de la Biblia tiene un contexto. ¿Sí? No hay un texto sin contexto. El pensamiento se desarrolla a través de una serie de ideas lógicas, coordinadas, que guardan una relación de pensamientos las unas con las otras. Eso es lo que hace un texto. A veces se hace difícil descubrir la relación. Sí, hay textos bíblicos que son complicados, pero tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos lleva y nos guía a toda la verdad. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cómo está mi relación con el Espíritu Santo? Porque antes de irme yo a la facilidad de ir a coger un comentario o de irme a Google a preguntar, bueno, ¿y esto qué será lo que está sucediendo aquí? Que no lo entiendo. No seamos facilistas. Doblemos rodilla, preguntémosle primeramente al Espíritu Santo, ¿sí? Antes de ir a buscar un comentario bíblico. Escúchenme bien, no es que esté mal que nosotros vayamos también y busquemos en comentarios bíblicos, pero yo debo buscar primeramente la dirección y la guía y la interpretación que viene directamente del corazón de Dios al corazón mío. Sí, y eso me lo da a mí el Espíritu Santo de Dios. Volvamos a lo mismo. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer cuando me acerco a un texto bíblico? Orar. Orar y dar una lectura. Después de eso, nuevamente oramos y le voy a dar la segunda lectura. Esta segunda lectura es cuando yo ya empiezo
con mi libreta al lado, con las versiones diferentes de la Biblia, con el diccionario bíblico o diccionario, puede ser un diccionario en español, para que yo pueda igualmente comprender ciertas palabras. Si usted no entiende una sola palabra del texto, usted va a sacar ese texto de contexto. Sí, igualmente yo. Entonces, si no podemos entender, porque el texto es algo complejo, pues volvamos a la fuente de sabiduría, que es el Espíritu Santo. Y sigamos esforzándonos y perseverándonos. Acuérdense que después de que usted hace la segunda lectura y ya ha tomado datos, notas, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Meditar sobre este texto. Parece una actitud pasiva, pero no es una actitud pasiva. Estoy buscando esa revelación de parte de Dios. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. No podemos pensar que cuando yo me siento a estudiar un texto bíblico, lo voy a hacer en 5 minutos. Pueden ser días, pueden ser semanas, sí, que vamos a necesitar para que realmente ese texto que el Espíritu Santo me entregó, realmente yo le pueda sacar absolutamente todo lo que está ahí escrito. Entonces, la causa más común de las malas interpretaciones de los textos bíblicos es la falta de inteligencia, de estudio con respecto del contexto. Si no se entiende el contexto, entonces no se entiende el texto. Si a mí un pasaje que yo voy a empezar a estudiar arranca con la palabra entonces, eso me está diciendo a mí que hay una causa anterior para que haya un efecto. Causa-efecto. Y estos son conectores. ¿Sí? Asimismo como palabras por lo cual. Si mi pasaje empieza con pero, eso me indica a mí inmediatamente que yo tengo que ir a buscar el contexto anterior. Si el texto que yo estoy tomando, ya lo he dicho varias veces, arranca después de un punto y coma, yo tengo que ir a buscar anteriormente. Si ese texto arranca con una Y y continúa enumerando, adicionando información, yo no puedo partir eso, porque estoy sacando un texto de su contexto. Entonces, toda palabra, toda frase, todo discurso tiene un trasfondo, un contexto dentro del cual deben ser entendidos. Aquí yo quiero hacer un punto antes y voy a pasar a la próxima, pero quiero hacer una aclaración. Los subtítulos que usted y yo tenemos en la Biblia no son dados por Dios. Esos los pusieron los traductores de las sociedades bíblicas. Esos pequeños subtítulos que para arrancar un pasaje o arrancar un pasaje bíblico. Esos subtítulos no fueron entregados por el Señor, porque acordémonos que los originales eran unos rollos que después pasaron a ser manuscritos, pero que ellos no tenían subtítulos. Por lo tanto, la narración es completa. Sí, yo soy de las personas, y perdónenme que me ponga nuevamente como ejemplo, pero yo no leo con subtítulos. Sí, yo no pongo atención a los subtítulos. Los subtítulos sirven, sí, como para uno ubicarse y como para, digámoslo así, más o menos saber de qué se trata lo que voy a leer. Sí, pero esos subtítulos no fueron dados por Dios, ¿no? Entonces, les voy a decir, inclusive, hay un caso
de esos subtítulos en la Biblia que están mal puestos. En el Evangelio según Juan, si quiere tome nota, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 7, el versículo 53, que pertenece a la narración anterior, empieza con el título de la mujer adúltera. E inmediatamente después del 7:53 empieza el 8:1. Entonces usted dice, pero y entonces, y después de esto todos se fueron para su casa. Y ese es el primer versículo después del subtítulo. No, ese subtítulo lo pusieron donde no era. ¿Sí? Entonces, no nos podemos guiar por los subtítulos. Entonces, si quiere usted, igualmente desde hoy puede empezar a leer la Biblia sin subtítulos, porque todos esos textos tienen una continuidad. La Biblia, a pesar de que tiene una diversidad en autores, una diversidad, igualmente hay una unidad. La Biblia tiene la infalibilidad, inerrancia, a pesar de que fue escrita en épocas diferentes por personas diferentes, pero que tiene un autor primordial, que es Dios. Sí, por lo tanto, la mente y el mensaje tiene una unidad. Entremos en los contextos. En la próxima semana les voy a traer una lista de conectores. Conectores que debemos tener en cuenta cada vez que se nos presenta. Hay unos contextos que son el contexto inmediato, que es todo aquello que antecede o que sigue al texto en cuestión. Ejemplo, si yo estoy leyendo un texto que empieza, como les dije anteriormente, con la palabra, entonces respondiendo Moisés. Entonces la pregunta es, ¿y por qué está respondiendo Moisés o a qué está respondiendo Moisés? Si yo no voy a buscar el contexto anterior, o sea, lo que está escrito anterior a eso, yo no puedo saber por qué Moisés va a responder. Entonces, el contexto inmediato es ese texto y ese contexto que está antes del pasaje o del versículo que usted está escogiendo. Pero aparte de eso, muchas veces la respuesta que usted está buscando de ese pequeño enseñanza que usted quiere sacar, de esa gran enseñanza que usted quiere sacar a partir de dos pequeños textos, la vamos a encontrar al final del pasaje. Por lo tanto, yo le voy a aconsejar, siempre que usted vaya a buscar y que vaya a tomar un pasaje para estudiarlo, léase todo el capítulo para que usted tenga la idea completa. Y entonces usted ahí va a tener el contexto anterior como el contexto que sigue. ¿Sí? Es importante. Nosotros no podemos sacar un texto del contexto. Por ahí dicen que un texto fuera del contexto es un pretexto. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, porque yo muchas veces voy a tener que buscar la información después, anterior, y necesito culminar, o sea que tengo que ir al contexto inmediatamente siguiente. El contexto bíblico consiste en la suma de todos los posibles paralelos dentro de la Biblia. ¿Cómo así? Sí, ejemplos grandes en los evangelios sinópticos. Sí,
¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy leyendo un pasaje, pero también en la Biblia hay otros pasajes en otros libros que me están hablando de lo mismo. Entonces, esos son los pasajes paralelos, esos posibles paralelos dentro de la Biblia. Es más, el libro de Levítico tiene un paralelo con la carta a los Hebreos. ¿Sí? Entonces, eso es importante, que cuando usted esté estudiando, igualmente vaya a buscar esos pasajes paralelos, porque muchas veces en los pasajes paralelos es donde usted va a tener una mayor información. Ejemplo, Marcos es muy parco, ¿sí? Marcos es muy parco para escribir. Mientras Mateo es un poco más amplio, pero si usted va donde Lucas, que es un historiador, Lucas le dice a usted quién estaba gobernando en ese momento, quién era el César en ese momento, quién estaba de rey sobre Israel, quién estaba de sumo sacerdote, quiénes eran los que estaban en el Sanedrín, qué era lo que sucedía con el pueblo. Lucas le describe a usted absolutamente. Sí, entonces debemos ir a buscar esos pasajes paralelos o esos paralelos posibles dentro de la Biblia. Entonces hay dos tipos de paralelos, el de contenido y el de forma. Sí, los paralelos de contenidos en los que hablan de lo mismo. Lo que veníamos ya diciendo, se refieren a las mismas cosas, tienen los mismos sujetos, los mismos objetos, la narración es la misma, la situación es la misma, el tiempo, la época es la misma, ¿sí? Y a veces son hasta, como dice aquí, dichos por la misma persona, pasajes paralelos de contenido, pero también hay textos que no tienen paralelos, no hay paralelismos, que esto ya son indudablemente figuras literarias, las cuales vamos a empezar a ver en la cuarta clase. En la cuarta clase nos dedicamos, y si tenemos necesidad de una clase más acerca de las figuras literarias, la hacemos. El día de mañana les voy a mandar el módulo con las figuras literarias que podemos encontrar y que encontramos en los textos bíblicos. No vamos a estudiarlas todas, pero es necesario que ustedes tengan conocimiento de ellas. Y las otras son las que tienen el contenido en formas, diferentes en forma. ¿Cómo así en forma? Sí, en su forma de redacción, en su forma de sintaxis, en su forma de figuras literarias. Entonces, estos son los dos paralelos o pasajes paralelos de contenido. Entonces, en la Biblia algunos pasajes muy particulares son de los cuales uno debe cuidarse para no sacar o fundar doctrinas importantes de ellos. Sí, no podemos sacar. Muchas veces de ahí es donde salen esas enseñanzas que uno muchas veces dice, pero ¿y esto de dónde salió? ¿Sí? Porque estamos dejando atrás. Entonces, las doctrinas básicas de la teología bíblica tienen que estar fundadas en la mayor posible cantidad de pasajes paralelos, ¿sí? Donde hay 2, 3 testigos. En este caso quiero hablar de 2, 3 textos bíblicos que el uno da el fundamento al otro. Entonces, esa es otra parte de la hermenéutica. Buscar el contexto inmediato, buscar el contexto bíblico, buscar el contexto de los pasajes paralelos. Sí, ahora nos estamos dando cuenta de que el estudio de la palabra del Señor es supremamente serio. Sí, es supremamente necesario que usted y yo, como les decía al comienzo, tengamos un lugar donde yo me voy a sentar y voy a poner todo lo que necesito para deleitarme en el estudio de la palabra del Señor.
Acuérdense que los textos, primeramente yo tengo que buscar lo que estaba sucediendo en esa época allá. El autor, los receptores, todo eso es lo que yo necesito. Después el texto tiene que hablarme a mí. Sí, el texto me habla a mí. Me pregunta, ¿usted cómo está con esto? ¿Verdad? Y ya después de eso es que yo puedo empezar a fundamentarme realmente en una enseñanza bíblica hacia los demás. Pero primero tenemos que pasar por ahí. Yo no puedo pasar por delante ningún paso para yo ir a dar una enseñanza bíblica. ¿Sí? Seamos correctos delante de Dios. Seamos correctos delante del Señor. Hagamos las cosas como se deben hacer delante del Señor. Muy bien. Continuemos. Ya habíamos hablado un poquito del contexto histórico y literal. Discúlpeme que todavía no les he dado chance de leer. El contexto histórico especialmente debiera el intérprete tener un concepto claro del orden de los acontecimientos relacionados. Por eso es que la libretica es tan importante. Sí, yo tengo que empezar a tomar noticas. Sí, con todo el curso de la historia sagrada. Porque acuérdense que todos los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, están relacionados los unos con los otros. Tales como la historia contemporánea. Sí, hasta donde se pueda conocer de las grandes naciones y las tribus de los tiempos patriarcales. Yo tengo que poder entender eso. Yo tengo que poder entender qué era lo que sucedía en la época en que eran nómadas. Y cuando se fueron a asentar, cuando se empezaron a ser agricultores. ¿Cuál fue el cambio? ¿Qué sucedió? Ahora yo tengo que entender acerca de esas naciones que igualmente estuvieron sobre Israel, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia. Sí, naciones con las cuales el pueblo de Israel tuvo muchísimo contacto y ese contacto con ellos también influenció muchísimo al pueblo de Israel. El imperio macedónico, con sus posteriores variaciones y ramas de los seleucidas y los ptolomeicos, maicos, sí, que infligieron y fueron poderes, sí, que tomaron e infligieron duros penas sobre el pueblo judío. Y ahora no hablemos más de la conquista del imperio romano sobre el pueblo judío. En la época de Jesús todavía estaba el imperio romano, y el imperio romano venía desde antes de la venida de Jesucristo a la tierra. Ahora el contexto literal. Fíjense que yo no me puedo saltar nada. Yo tengo que saber absolutamente todo. Cuando hay un texto que me dice a mí que era el rey Herodes, ¿sí? O que era el rey Antipas, entonces yo tengo que ir a averiguar quién era Antipas. ¿Qué sucedía? ¿Quién era este? Sí, empezando porque Herodes no era judío, ese era un político que lo habían montado los romanos ahí, ¿verdad? Entonces, fíjense todo lo que nosotros necesitamos desmenuzar un texto. El contexto literal es el que rodea un pasaje que se quiere interpretar. Y hay diversos círculos del contexto que nosotros como intérpretes, como hermeneutas, debemos considerar. Estos incluyen los versículos que inmediatamente preceden y siguen al pasaje. Eso es lo que estábamos hablando ahora del contexto, ¿verdad? Un párrafo, un capítulo, una sección, el libro, el testamento y hasta el canon completo de la Biblia. Yo les conté a ustedes que yo estaba sacando una enseñanza de un versículo bíblico, y para poder comprender realmente el fondo y poder sacar una enseñanza clara, tuve que leer 2 capítulos antes y un capítulo después.
Sí, porque así es. Muchas veces la narrativa viene desde capítulos anteriores y yo no puedo simplemente decir, no, es que eso no es importante. Eso sí es importante, porque esa es la que me va a dar a mí el fundamento para yo poder entender. Entonces, el contexto histórico es supremamente importante porque dependiendo de quiénes estaban en ese momento, también cómo estaba el pueblo en ese momento. ¿Qué tipo de opresión estaba sufriendo el pueblo? ¿Qué necesidades tenía? Y si estoy hablando del pueblo, estoy hablando del autor también, que era parte del pueblo. Y en lo literal, por supuesto. Yo tengo que entender que si yo voy a estudiar un pasaje, yo tengo que entender, o un versículo, yo tengo que ir a leer por lo menos los versículos anteriores. Y cuando tengan de pronto la lista de conectores, se van a dar cuenta de la importancia de poder ir a mirar esos conectores y entender que a partir de ese conector yo tengo que ir a buscar más información atrás e inclusive seguir información hacia adelante. Entonces, en esta interpretación que se hace a un texto, ¿es fiel o se apega al sentido original de las palabras y plasmada en él? Hay momentos, yo ya les dije a ustedes, que estoy en el estudio del hebreo, porque me interesa poder leer la Biblia en el idioma original. Sí, porque hay palabras que son muy diferentes y muy difíciles de traducir en el contexto total. A veces nos acercamos al significado, mas no necesariamente es el significado correcto. Entonces, aquí voy otra vez, una concordancia. Para yo poder buscar esas palabras en un diccionario original. Hay concordancias excelentes de textos bíblicos. Entonces, todo eso es el material que yo también necesito para hacer un estudio, una Biblia de estudio. Este es el momento en que usted ya necesita una Biblia de estudio. Entonces vamos a empezar a orarle al Señor por la Biblia de estudio, ¿verdad? Muy bien. El contexto histórico-cultural se refiere a la ubicación de un texto, como hablábamos anteriormente, en el trasfondo cultural e históricos de quién, de su autor y sus primeros lectores. Importantísimo. Yo no me puedo saltar ese paso. Yo tengo que entender primero por qué Dios mandó escribir eso. ¿Por qué le dio esa revelación, esa inspiración al autor? ¿Y por qué necesitaba el pueblo en ese momento escuchar ese mensaje? Yo no puedo dejar de pasar esa parte. Sí, o sea, yo tengo que irme a cerrar esa brecha que histórica. ¿Se acuerdan de las brechas de la semana pasada? Que hay unas brechas lingüísticas, hay unas brechas culturales, hay unas brechas históricas que yo tengo que cerrar. ¿Y cómo las cierro? Investigando acerca de ellas. Yo les he dicho, ya más de un hermano me ha escrito que por favor le envíe libros de hermenéutica. Claro que sí, claro que sí. Y ya creo que en Pentateuco les envié también un estudio y un libro que se llama Costumbres y Tradiciones del Pueblo de Israel en los tiempos antiguos. Sí, si quieren yo se los vuelvo a reenviar, porque ahí nosotros vamos a poder entender muchísimo del trasfondo, de las costumbres, de la cultura, de la comida, de todo lo que ellos hacían para poder comprender un poco más a fondo los textos bíblicos. Entonces, yo no puedo dejar de pasar, de investigar de quién era hijo el autor, cuántos años tenía el autor cuando estaba escribiendo. ¿Nos hemos puesto en ese trabajo? Eso hay que hacer. Sí, ahora, ¿qué sucedía con los primeros lectores?
en qué situación estaban. Todo eso es algo que yo necesito para yo poder traer esa enseñanza a la actualidad y darme cuenta si eso mismo está sucediendo en la congregación que usted y yo estamos pastoreando, o en el grupo familiar, o donde sea. Yo primero tengo que comprender el trasfondo. Y entonces, al interpretar un documento de la Biblia, lo que estábamos hablando es importante. ¿Quién fue el autor? Determinar la fecha, la época, el lugar donde lo escribió y las circunstancias históricas en que se escribió. Ustedes sí se han dado cuenta que cuando hay un texto que a mí me impresiona mucho, que es cuando el profeta, después de haber tenido esa victoria tan impresionante que bajó fuego del cielo y consumió el holocausto, se fue a esconderse a una cueva. Y cuando el Señor iba a pasar, primero dice que pasó ¿qué? Un viento recio. Imagínese eso, imagínese usted estar en una cueva y pasar y después un terremoto. ¿No? Imagínese la situación. Póngase usted en los zapatos de ese hombre. Eso es lo que hay que hacer. Hay que ponerse en los zapatos del autor. Hay que ponerse en los zapatos de los lectores, de los receptores, para verdaderamente poder entender qué es lo que estaba sucediendo. Entonces el intérprete no puede dejar de pasar la fecha, ¿sí? En que fue escrito, la situación del autor, el lugar donde él tuvo que estar para escribir. Pablo desde la cárcel, ¿sí? ¿Quién de nosotros desde la cárcel de pronto hubiera tenido semejante inspiración del Espíritu Santo? Pero cuando usted entiende que las circunstancias y que todo aquello tiene un plan y un propósito divino en su vida, entonces las circunstancias y lo de la vista con lo que usted está mirando son diferentes, porque Dios está bajo el control de todas las cosas. Entonces, usted y yo, como hermeneutas, intérpretes, traductores de la Biblia, debemos tratar de olvidar el momento y las circunstancias en las que estamos actualmente y trasladarnos a la posición histórica del autor y mirar, como les decía, a través de sus ojos, meterse en los zapatos, en los pantalones del hombre, analizar el ambiente en que actuó, sentir con su corazón y asistir sus emociones. ¿Qué estaba sintiendo? Imagínense este profeta lo que debió haber sentido con ese terremoto en esa cueva y un viento recio, ¿no? Entonces hay que meterse allá, hay que meterse, hay que tener ese tiempo de meditar en lo que estoy leyendo, en el texto bíblico. Yo debo meditar y cuando yo estoy meditando, debo tomarme un tiempo para yo poder realmente recibir y escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces no damos el tiempo para escuchar la voz de Dios. Se debe conocer las costumbres, alimentación, tradiciones y así poder cerrar toda esa brecha histórica y toda brecha cultural. Bendito sea el Señor. Yo espero que así como para mí es de mucha bendición poder dictar esta clase, igualmente yo espero que para ustedes también lo sea. La relación que existe de la exégesis entre la exégesis y la hermenéutica. Entonces, como hemos visto, el objetivo de la hermenéutica es la de establecer el sentido del texto de modo que el lector tenga un claro entendimiento de su contenido, siguiendo las reglas y cánones científicos de la investigación y la lectura. ¿Qué quiere decir estos cánones científicos de la investigación? Yo debo tener un plan, una metodología, un método de investigar, ¿sí?
Te puedo decir, voy a empezar por todo este contexto histórico y todos los contextos para yo poder ir cerrando esas brechas que están ahí. Entonces yo necesito empezar a seguir esas reglas. Acuérdense de ese círculo hermenéutico, que quisiera retomarlo la próxima clase, para que tengamos una mayor comprensión de los pasos que tenemos que dar. Sí, de ese orden, que yo no me puedo saltar un orden. Sí, yo no puedo simplemente tratar de tomar un atajo. No, es que eso es muy largo. Uy, no, yo no tengo tiempo para estudiar eso. Pues debes sacar y debemos sacar el tiempo. Y no me canso de decirlo. ¿Cómo está mi relación con el Espíritu Santo? ¿A quién es que yo estoy consultando? ¿Verdad? ¿O me hace más fácil ir y sacar una prédica y un comentario de Google antes de ir realmente a la fuente, que es Dios mismo? Todo esto debe salir del corazón de Dios a mi corazón y de mi corazón a los receptores. Bien, entonces el objetivo es establecer el sentido del texto, de modo que nosotros como lectores tengamos un claro entendimiento de su contenido, utilizando esas reglas y esos cánones científicos de investigación y la lectura, ¿verdad? El término exégesis, del griego exegomai, también es sinónimos, muy sinónimos del término hermenéutica o hermeneuo. Es explicar, es interpretar o describir, siendo, como decimos, casi prácticamente sinónimos de la hermenéutica. Pero, sin embargo, hay una diferencia técnica importante. La exégesis aplica los principios y reglas dictados por la hermenéutica. Por eso decimos que exégesis e interpretación son sinónimos. La exégesis es, en realidad, la interpretación misma de las escrituras. O dicho de otra forma, la exégesis es la hermenéutica ya aplicada. La hermenéutica da los principios y normas, reglas de interpretación, y lo que hace la exégesis es que los aplica. Entonces, la exégesis es entonces la aplicación seria, ojo, seria y formal de los principios y reglas de la hermenéutica para llegar a una interpretación y aplicación correcta del texto bíblico. Estas diapositivas igual les quedan a ustedes. El peligro de la exégesis. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, por ahí hay unos hermanos que me mandaron un trabajo de la exégesis? Dios les bendiga. Eso lo tendré también en cuenta. Pero todos debemos investigar. Yo no me puedo quedar simplemente con lo que damos en clase. Acuérdense que en el Instituto Bíblico damos un fundamento, unas bases, y los motivamos a ustedes a investigar más allá, ir mucho más profundamente dentro de la materia. Sí, llámese hermenéutica, llámese homilética, llámese obra misionera, llámese eclesiología. La idea es que ustedes desde aquí empiecen a crear ese hábito de estudio y de investigación para bien de la Biblia, para realmente respetar y tener esa reverencia delante de Dios y de sus textos bíblicos. El peligro de la exégesis es coger un texto y usted querer que ese texto diga lo que usted quiere, pero no lo que Dios está escrito y lo que mandó Dios a escribir. Es peligrosísimo. Y eso nos puede suceder cuando usted no utiliza ni lleva las normas de buscar el contexto anterior y el que le sigue al texto
Porque entonces estoy simplemente sacando y tratando de sacar de 2 versículos una enseñanza que posiblemente no es. Y eso se llama eisegesis. Sí, es la manera en que el lector o usted, el intérprete, viene a introducir sus propias ideas. Sí, es que yo me imagino que dice esto. No, si la Biblia no lo dice, nosotros tampoco lo predicamos. Yo no invento. Usted y yo no podemos inventar cosas que no están escritas. Sí, porque el Señor respalda su palabra. Sí, el Señor respalda lo que Él dejó escrito. Entonces tengamos mucho cuidado de tomar un texto y querer de hacer de ahí una enseñanza sin darnos cuenta que debemos haber hecho toda la tarea completa. Toda la tarea completa. Entonces, una interpretación específicamente de las escrituras que refleja las ideas personales. Cuando usted y yo queremos acomodar los textos a beneficio mío, sabiendo que realmente lo que está sucediendo es que yo estoy mal con Dios. O el punto de vista del intérprete es que yo creo, no, yo creo, no. La Biblia lo dice, así es, y yo lo creo. Si la Biblia lo dice, así es, y yo lo creo. Si la Biblia lo dice, yo no invento. ¿Sí? Leer en un texto algo que no se encuentra allí. Es forzar un texto a decir algo que no se encuentra allí. La eisegesis. Y eso podemos caer sin darnos cuenta si no hacemos todo el proceso hermenéutico. Y después la exégesis, que es la aplicación de los principios hermenéuticos y la aplicación de las normas de interpretación. Si eso se nos pasa por alto, yo puedo estar cayendo sin darme cuenta en una eisegesis. Usted y yo tenemos el grande privilegio por la misericordia y gracia de Dios de poder predicar su santa y bendita palabra. ¿Palabra de qué? De salvación. Tenemos el grande compromiso de ser la boca de Dios en la tierra. Tenemos nosotros una responsabilidad enorme cada vez que usted y yo nos paramos en un parque, en un bus, cada vez que usted y yo estamos detrás del púlpito, cada vez que usted y yo llevamos una enseñanza antes con el grupo de alabanza, ¿sí? Cuando usted está en la alabanza, yo supongo que los que están en la alabanza llevan los domingos y los días que tienen que ministrar un texto bíblico sobre el cual deben reflexionar, ¿sí? Los equipos deben estar estudiando la palabra, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Dios es bueno porque nos está enseñando y nos está hablando al corazón diciéndonos, les he entregado mi palabra para que ustedes la prediquen. Y les estoy entregando las herramientas y les estoy aclarando el camino para que esa palabra de Dios verdaderamente sea la palabra de Dios. Muy bien. Esta es una actividad que más adelante se las voy a entregar. Pero desde ya, la actividad es leer y hacer toda esta aplicación. ¿Sí? O sea, la exégesis. Vamos a hacer la hermenéutica y la exégesis. O sea, todos vamos a utilizar todas las reglas y todos los cánones y todos los contextos en la lectura
de las cartas personales del apóstol Pablo a Tito y a Filemón. ¿Qué quiere decir esto? Personajes principales, personajes secundarios, lugares, desde dónde escribió las cartas Pablo, cómo se encontraba Pablo anímicamente, cómo se encontraba el receptor Tito Filemón anímicamente. Todo eso, en qué época, qué fecha, todo eso vamos a hacer la hermenéutica y la exégesis, ¿sí? De las cartas de Pablo personales a Tito y a Filemón. Les van a hacer sentarse. Si son matrimonios, ojo, por favor, si son matrimonios, el uno me hace Tito y el otro Filemón. En el caso, digamos, de Marcela, en el caso de Marcela Anderson, en el caso de Daniel. Bueno, entera. ¿Sí? Entonces, todos los que son matrimonios, María Fernanda, Walter, el uno lee una carta y hace la hermenéutica, la exégesis, y el otro lee la otra carta, la hermenéutica, la exégesis. ¿Sí? Y ya después les voy contando qué vamos a hacer con esas anotaciones de estas cartas personales. Muy bien, hemos llegado. Pastor, qué pena. Me repite, dijo que primero vamos a, o sea, empezó por los personajes. Sí, o sea, la idea es que ustedes empiecen a investigar sobre el texto todo lo que tenemos que averiguarle al texto. Esto quiere decir que vamos a averiguar quiénes son los personajes principales, primero, pero también dentro de esos textos hay personajes secundarios. Entonces vamos a hacer como personajes principales, personajes secundarios, lugares principales, lugares secundarios, a quién fue redactada, con qué fin fue redactada. La próxima semana les voy a mandar igualmente, vamos a estudiar esas preguntas del periodista. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuándo? Sí, esas preguntas que se llaman las preguntas del periodista. Mi hermano Pedro Daniel está con un ojo cerrado y el otro abierto, vean. Entonces, les animo para que hagamos un trabajo consciente. ¿En qué año fue escrita? ¿Con qué fin fueron escritas? Eso es lo que tenemos que hacer esta actividad. Y por último, no me queda más sino agradecerles por su atención. Confío que la próxima semana ya podamos estar también interviniendo ustedes. Me disculpan que no les haya dejado leer, pero considero que estas dos primeras clases era necesario que no perdiera yo el hilo también. Muchas gracias por su atención, de verdad que sí. Voy a dejar de compartir, voy a dejar de